Hola, ¿cómo están todos por allá? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi querida gente, mi familia, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este es un canal donde damos aquellos mensajitos para el ser interno o que viene del ser interno para aquellos momentos en que uno se quiere preguntar, pero Dios mío, ¿qué hago yo con esta relación? ¿A dónde voy? ¿Qué será lo que tiene que venir? ¿Qué será lo que tiene que suceder? ¿Qué tendrá que pasar para que yo pueda ser feliz? Todo ese tipo de pequeños detallitos los podemos ver aquí con estos mensajes del ser interno. Vamos a ver para el día de hoy qué mensaje hay para ti. ¿Qué mensaje se presenta? ¿Qué te pueden estar diciendo? Cuando tú veas este video y si a lo mejor este video, este mensaje te puede resonar, entonces tómalo en cuenta. Vamos a ver acá qué puede pasar, qué puede haber acá, qué mensajes podemos tener aquí en cuenta. Viene ese alguien que esperas. Mira esto. No lo dudes, mi amor querido. Viene ese alguien que esperas. Lo que pasa es que es también cuando el universo así lo quiera. Vamos a ver ese alguien, cómo está viniendo. Vamos a ver qué siente ese alguien. Y luego vamos a ver qué sientes tú por esa persona. Voy a ponerte primero, voy a poner a esa persona primero de un lado y voy a ponerte a ti del otro lado y vamos a enfrentar y vamos a ver qué hay entre los dos. Esta persona de verdad que ha sentido siempre que aquí ha habido un rompimiento. Esta persona siente que a lo mejor tú no le podrás recibir porque tu ser interno dice, viene ese alguien que esperas, pero aquí no está diciendo si tú lo quieres recibir o no. Lo esperas, sí, pero ¿para qué lo esperas? ¿Será para que te aclare muchas cosas y luego que se vaya? ¿O será más bien para que vuelva y realmente comience algo contigo de nuevo? Entonces, esa persona siente y ve que lo que tú le inspiras es esa torre que se ha venido abajo. Eso es lo que le inspiras. Esta persona siente que en cualquier momento podría haber tirado la toalla, como que de verdad no se siente con el empuje para venir, porque no está seguro, ¿sabes? Por eso es que no termina de venir esta persona, ahora lo estoy comprendiendo. Esta persona no termina de llegar porque siente que no hay seguridad de tu parte, ¿sabes? Quizás no, no te has vuelto a comunicar quizás con esa persona, dejaste todo así, abriste un nuevo libro, comenzaste quizás alguna otra relación, probablemente, pero lo cierto es que esta persona tiene cierto miedo, quiere venir y viene ese alguien que espera, va a venir, pero ¿por qué se ha tardado tanto? Por eso mismo, tiene miedo. Sabe que la hizo, sabe que la puso. Por eso es que se tarda también, porque no haya cómo venir y dar la cara. Eso es lo que pasa también, que está como asustada o asustado porque no sabe cómo dar la cara. Sabe que la puso. Y entonces cree, siente, presiente que tú no le vas a querer perdonar. Esa persona no sabe que tú le estás esperando. Esa persona no tiene por qué saberlo. Sencillamente está allí, no haya cómo volver porque siente de verdad, está chorreado o chorreada porque no sabe si tú le vas a aceptar. Quizás a lo mejor tú eres de carácter fuerte. Mira, quiere comenzar una nueva vida, quiere comenzar algo nuevo. Quisiera, con respecto a la relación, de verdad comenzar algo nuevo. El problema es que, si te lo digo honestamente, mi amor, se va a tardar un poquito en venir. Viene esa persona o ese alguien que esperas, pero se va a tardar porque necesita primero depurar, quitar ese miedo que tiene, ver qué es lo que está pasando, si realmente estar seguro o segura que tú le puedes perdonar. Es este tipo de personas que de repente es un poquito quizás orgulloso u orgullosa y siente como que más el miedo al rechazo, siente un miedo al rechazo
Y por eso quizás a lo mejor está como dudando un poco y por eso es que se tarda y se tarda y se tarda en venir. Pero no te preocupes, no es que no te quiera, porque yo podría decirte, es que tiene a alguien más. No va a venir, no, todavía no lo estoy viendo, falta mucho, todavía no está en los planes del universo, eso está crudito, eso no va a venir, búscate otra persona, da vuelta a la página. No te lo estoy diciendo, porque eso no es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo acá que esta persona realmente quisiera como volver a comenzar algo de nuevo contigo. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas que están en su contra, porque quien puso la torta fue esa persona. ¿Tú cómo estás con respecto a todo esto? Pues veamos. Estás un poco enganchado o enganchada con esa persona. Honestamente, si estás deseando desesperadamente, diría yo, que volviera. Lo que pasa es que tú también sabes quién tuvo la culpa de todo esto. Y no quisieras, como quien dice, dar tu brazo a torcer, porque a lo mejor te la podría volver a hacer, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasa. El universo, el juicio, te ha hablado y ya te ha dicho cosas, ya te ha dicho ponte en forma, ponte en órbita, vamos a esperar a ver los acontecimientos. Trata de que estas cosas no se vuelvan a repetir. Trata de manejar un poco mejor la situación para que estas cosas no se vuelvan a repetir. De cualquier manera lo vas a aprender. Estos son lecciones. Cuando te dicen esto, tú dirás, pero bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Por eso fue que me pasó. ¿Cómo voy a saber yo cómo lo voy a manejar? Justamente las lecciones que te dio esta ruptura, tú las tienes que tomar y ver qué cosas pasaron acá que te hicieron o hicieron que esa relación se terminara. Y en base a eso, tú tienes que practicar y poner a la orden esos conocimientos que te dio esa antigua relación. Esas son relaciones que tú tienes que darle gracias a Dios de que pasó eso así porque te enseñan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender. Tu corazón, ¿qué te dice? Tu corazón está con una bella magia. Definitivamente, mi querido y adorado amor, sí es verdad. Tú estás esperando a esta persona viene y es alguien que esperas y sí lo estás esperando con muchísimo amor y muchísima magia. Y sí, mira, aquí está. Con bastante paciencia estás esperando este amor. De verdad que sí, mira, las cartas hablaron, pero súper claro, súper bien. Yo quiero preguntar ahora, hacer otra preguntita, mi querido amor, y preguntar acá. ¿Es que será para bien esa vuelta que se viene? Pareciera que sí, porque de verdad que estoy viendo cartas muy lindas. Entonces no debería haber problemas. Sin embargo, lo voy a preguntar. Viene alguien, ese alguien que viene y que esperas, ¿será para bien? ¿Estará todo bien desde el principio hasta el final? No habrá problemas, no volverá a pasar lo mismo de antes. Vamos a ver. Ay, no, mira qué belleza. No, esto no puede ser. Qué cosa más linda. Mira, te las muestro. Mira, mira esto. Qué belleza de cartas. Mira, esto es para bien. Dale gracias a Dios. Te lo voy a decir de una vez. Dale gracias a Dios por esta ruptura que hubo. ¿Sabes por qué? Porque esta ruptura te ayudó a ti a crecer espiritualmente y aprender muchísimas cosas que no hay que hacer en la relación y cosas que sí debes hacer en la relación y esa otra persona también aprendió. Esto es maravilloso. Esto es así como que si el universo los mandó a cada quien para una universidad diferente a que aprendieran algunas cosas. ¿Ok? Entonces mira qué bonito, mira qué belleza. Mira, el juicio, ya te lo está hablando. Decisiones a tomar en el amor, mucho amor. Está la esperanza y la rueda de la fortuna. ¿Qué más quieres tú acá? Mira, se me eriza la piel nada más de imaginarlo. Qué cosa tan bella. Entonces, agradécele a Dios, agradécele al Señor, agradécele a tu ser interno
que te haya mandado este mensaje y también agradécele que esto, en un momento determinado, esta relación se terminó. Porque recomienza ahora y repunta, tú no sabes de qué manera. A veces dicen que las segundas partes no son buenas, pero en este caso, esta mejor parte viene ya aprendida, con experiencia, con más madurez. Yo te deseo y le pido al Señor también y le pido a mi ser interno que te ayude también a ti. Qué cosa tan bella, Dios mío, de mi vida. Bueno, mi cielo, mi amor querido, a todos los que me escucharon y que tenían y que les resuene esta lectura. Viene ese alguien que esperas. Mira, viene ese alguien que esperas y viene con muchísimo amor para ti. Y de verdad, lo más importante, viene ahora con experiencias y ahora como diciendo, ahora sí estamos listos para hacer una gran y una bella relación juntos. Nos estamos viendo. Hasta una próxima. Bye.